Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lisette y como están viendo en el título, hoy vamos a hacer un vestido muy especial. Aprovechando que viene San Valentín o viene 14 de febrero, ¿por qué no hacernos algo para ese día? Como están viendo en este ladito, es un vestido sexy, es un vestido elegante a la vez y que podemos usar tanto para ese día como para cualquier otro. Así que espero aprendan mucho, espero les guste y vamos a empezar. Vamos a comenzar doblando la tela así como les estoy enseñando. Vamos a elegir una blusa que nos quede apretada y que tenga este tipo de corte. Cuando nos lo estemos midiendo, marcamos dónde queda nuestra cintura y ahí mismo vamos a doblar. La doblamos y la ponemos sobre la tela así. Luego tomamos una falda que nos quede también igual de ceñida y que también nos llegue hasta la cintura y la ponemos también de esa manera. Recuerda usar una tela que estire ya que no vamos a usar cierre. Vamos a cortar en todo alrededor como les estoy enseñando, dejando 1 centímetro para costura. Y continuamos con la parte del escote también de la misma manera. Una vez que tengamos ya cortado nuestro delantero, bajamos unos 2-3 centímetros en el escote y marcamos. Luego procedemos a cortar como les estoy enseñando. Luego elegimos la tela que va a ser nuestro trasero y ponemos el delantero sobre esta tela. Ponemos recto el escote, como les estoy mostrando. Nos aseguramos que estén en la misma altura, que estén parejitas las dos telas. Y cortamos recto dejando 1,5 centímetros para hacer un ruedo. Y cortamos alrededor usando nuestro delantero como molde. Nos vamos a ir al escote de la parte delantera y vamos a hacer un zigzag en todo alrededor o hacer una costura con fileteado. Y luego hacemos un pequeño ruedo así como les estoy enseñando, tanto en el escote como en la sisa. Y de igual manera también lo vamos a hacer en la espalda. Después tomamos un pedazo de tela que de largo mida 34 centímetros y de ancho mida 12. Y cortamos. Tomamos otro pedacito de tela y repetimos. Cuando ya tengamos las dos tiras cortadas, vamos a empezar a doblar cada una como les estoy enseñando.
Vamos a tomar algo redondo, ya sea una taza, un pocillo o una cinta como lo estoy haciendo en mi caso. Los ponemos en las esquinas de las telas y comenzamos a marcar. Presionamos la tela doblada para que no se nos vaya a mover y comenzamos a redondear las puntas. Y procedemos a hacer lo mismo con la otra. Cuando tengamos las puntas redondeadas, lo que vamos a hacer es tomar con zigzag o con fileteador y sellar alrededor de la tela y luego proceder a hacer un ruedo muy pequeño en todo alrededor. Ya que tenemos la sisa y el escote con ruedo y también la espalda, tomamos el delantero de nuestro vestido y lo doblamos como les estoy mostrando. Tomamos un lápiz o una tiza y comenzamos a marcar a lo largo, como les estoy enseñando en todo el doblez, sin llegar a mover la tela. Estas marquitas que acabamos de hacer nos sirve de guía para saber dónde va nuestro resorte. Tomamos el resorte por el revés de la tela y comenzamos primero fijando y luego comenzando a jalar muy poco, no jalen mucho. Bajamos jalando de a poquito hasta que lleguemos al final del vestido. Vamos a tomar lo que va a ser nuestras mangas del vestido y hacemos lo mismo, doblamos y en toda esa mitad empezamos a hacer unas marquitas para guiarnos a poner también otro resorte. La única diferencia de este resorte es que va a quedar medio centímetro, 1 centímetro afuera, fijamos y comenzamos también a jalar de a poquito a lo largo de todas las marcas. Y antes de comenzar a poner los resortes, hacemos también ruedo tanto del delantero como del trasero. Hacemos un ruedo ya sea doble o ya sea simple como lo hice yo. Bueno, aquí ya tenemos montado el resorte del delantero y también tenemos montado el resorte de las mangas. El siguiente paso va a ser unir nuestros costados. Vamos a tomar el delantero así y vamos a tomar el trasero, escote con espalda y comenzamos a unir tanto del lado derecho como el izquierdo, cerrando todo el vestido. Ya tenemos cerrados los dos lados del vestido y lo único que nos faltaría hacer sería fijar nuestra manga. Vamos a tomar la espalda como les estoy enseñando y ponemos costura con costura, doblándolo así. Cuando ya tengamos la tela así como les estoy enseñando, costura con costura, en ese doblez, en esta punta vamos a hacer una marquita. Luego vamos a tomar esa marquita, como están viendo, queda en toda la mitad de la espalda. Vamos a tomar esa marquita y doblamos hasta donde esté la costura lateral. Ahí vamos a hacer otro doblez y vamos a marcar también. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Vamos a tomar la mitad de donde va la espalda y la juntamos con la costura lateral y hacemos un doblez y en ese doblez marcamos también. Así quedó dividida nuestra espalda entre las dos marquitas que tenemos a nuestros costados. Esas nos sirven para guiarnos, para saber dónde poner nuestra manga. Y el siguiente paso sería pegar nuestras tiras. Primero lo hacemos en la parte delantera y luego nos vamos para la trasera.
Bueno, ya terminamos este hermoso vestido y este es el resultado. Como siempre, muchas gracias por estar aquí, por compartir el video, por darle like, por suscribirse. Espero hayan aprendido bastante como siempre y nos vemos para la próxima en un proyecto igual de fácil. Hasta luego.